Hola y sean bienvenidos al Libro del Ciervo. El día de hoy les traigo la segunda parte del iceberg de muertes extrañas. En este video estaré nombrando los niveles 3 y 4 del iceberg. Si aún no has visto las primeras partes, te dejaré un link aquí arriba y en la descripción, donde podrás encontrar una lista de reproducción. Y bien, sin querer alargar mucho el video, comencemos con el nivel 3 del iceberg. La plaga del baile. La plaga del baile de 1518, o la epidemia de baile de 1518, fue un caso de manía del baile que ocurrió en Estrasburgo, Francia, en el Sacro Imperio Romano Germánico desde julio de 1518 hasta septiembre de 1518. En algún lugar entre 50 y 400 personas tomaron a bailar durante semanas. Las fuentes históricas están de acuerdo en que hubo un brote de baile después de que una mujer soltera comenzó a bailar, y el baile no pareció disminuir. Duró tanto tiempo que incluso atrajo la atención del magistrado y del obispo de Estrasburgo, y finalmente intervinieron varios médicos que internaron a los afectados en un hospital. Existe controversia sobre si las personas finalmente bailaron hasta morir. Algunas fuentes afirman que durante un periodo la peste mató a unas 15 personas por día. Richard Wertheim. Richard Wertheim fue un juez de línea de tenis estadounidense que sufrió una lesión mortal el 10 de septiembre de 1983 durante un partido en 1983. Se lesionó cuando Stefan Edberg envió un servicio errante directamente a su ingle. Wertheim estaba sentado en una silla y oficiaba en la línea central. El golpe lo tiró hacia atrás y cayó de la silla sobre la superficie de la cancha dura, golpeándose la cabeza. Wertheim estaba inconsciente cuando lo llevaron al centro médico. Murió el 15 de septiembre. James Campbell. James Campbell e Iris Faulkner, de 68 años, regresaban a su casa en Florida. Según la patrulla de carreteras de Florida, Faulkner estaba retrocediendo con la camioneta y Campbell salió para abrir la puerta. Según cuenta la historia, Faulkner abrió la puerta para ver dónde estaba Campbell, y su perro saltó y pisó el acelerador. La camioneta estaba en reversa, por lo que se tambaleó hacia atrás, aplastando a Campbell, atropellándolo y atrapándolo debajo. Faulkner no ha sido acusado, pero hay una investigación. Sin embargo, su historia es totalmente creíble. James Campbell fue declarado muerto en la escena por los médicos. Mark Fidrych. Mark Steven Fidrych, apodado El Pájaro, fue un lanzador de béisbol de la MLB estadounidense. Lanzó toda su carrera para los Tigres de Detroit. Conocido por sus extravagantes payasadas en el montículo, Fidrych lideró las ligas mayores con una efectividad en 1976, ganó el premio al novato del año de la Liga Americana y terminó con un récord. Sin embargo, poco después, las lesiones descarrilaron su carrera, que terminó después de solo 5 temporadas en las ligas mayores. Según la oficina del fiscal de distrito de Worcester, un amigo de la familia encontró a Fidrych muerto debajo de su camión volquete de 10 ruedas en su casa alrededor de las 2:30 p.m. del 13 de abril de 2009. Parecía haber estado trabajando en el camión en el momento del accidente. Las autoridades dijeron que Fidrych se asfixió después de que su ropa se enredara con una toma de fuerza giratoria en el camión. La oficina del médico forense del estado dictaminó que la muerte fue un accidente, según un comunicado de la oficina del fiscal de distrito de Worcester. Mr. Lee. Este es el horrible momento en que un hombre en silla de ruedas se precipitó a su muerte por el hueco de un ascensor después de que deliberadamente golpeó la puerta del ascensor en un ataque de ira. El hombre coreano simplemente pierde un ascensor en un centro comercial después de que la mujer que estaba adentro presionó el botón para bajar. Cuando las puertas se cerraron una fracción de segundo antes de que llegara al ascensor, el hombre, conocido solo como el señor Lee, estrelló su vehículo contra ellas. El hombre de 40 años presionó el botón en vano y el ascensor se fue. El señor Lee luego invirtió un poco su vehículo y volvió a chocar contra las puertas, haciendo una abolladura. Dio marcha atrás para un intento más. Esta vez las puertas cedieron y él se lanzó a su muerte. Se cree que cayó unos 19 pies. João Maria de Souza. João Maria de Souza fue un hombre brasileño que murió debido a las heridas sufridas cuando una vaca cayó por el techo de su habitación mientras dormía. João Maria de Souza y su esposa, Leni, estaban durmiendo en la cama cuando la vaca de 3.000 libras se estrelló contra el techo. Se cree que la vaca escapó de una granja cercana y luego caminó hacia el techo con una ladera empinada. Incapaz de soportar la carga, el techo se derrumbó, momento en el cual el bovino cayó 8 pies sobre el lado de la cama de Souza. Si bien su esposa y el animal estaban bien, De Souza sufrió una fractura en una pierna y fue llevado al hospital.
Después de pasar varias horas en el hospital, el brasileño de 45 años falleció, probablemente como resultado de una hemorragia interna. Basilio I. Basilio I, llamado el Macedonio, fue un emperador bizantino que reinó entre 867 y 886. A pesar de su origen humilde, mostró una gran habilidad en la conducción de los asuntos de Estado. Basilio murió el 29 de agosto de 886, de una fiebre contraída después de un grave accidente de caza cuando su cinturón quedó atrapado en las astas de un ciervo, y supuestamente fue arrastrado 16 millas a través del bosque. Fue salvado por un asistente que lo soltó con un cuchillo, pero sospechó que el asistente trató de asesinarlo e hizo ejecutar al hombre poco antes de que él mismo muriera. Jimmy Sambo. Jimmy Sambo fue un cantante pop húngaro. Su apodo era El Rey. Sambo murió el 2 de enero de 2001 por un disparo en la cabeza. La policía de Budapest dijo que se asomó por una ventana y disparó 2 tiros con su Beretta 9 mm al gallo de un vecino, cuyo canto perturbaba su sueño, en un esfuerzo por ahuyentarlo. Luego, para mostrarle a su esposa que no había más balas en el arma, sacó el cargador, se lo puso en la cabeza y apretó el gatillo. Sin embargo, todavía había una bala en la recámara que se disparó y lo golpeó en la sien. Fue llevado al hospital, donde murió horas después. Había consumido alcohol, aunque no en exceso. No se encontraron drogas en su cuerpo. Se dictaminó como muerte accidental. Bobby Leach. Bobby Leach fue la segunda persona en cruzar las cataratas del Niágara en un barril, logrando la hazaña el 25 de julio de 1911. Pasó 6 meses en el hospital recuperándose de las lesiones que sufrió durante la caída, que incluyeron 2 rótulas rotas y una mandíbula fracturada. Leach regresó a las cataratas del Niágara en 1920 y operó un salón de billar. Mientras tenía 60 años, intentó nadar en los rápidos del Remolino, pero fracasó después de varios intentos. En 1926, durante una gira publicitaria en Nueva Zelanda, Leach se lesionó la pierna al resbalar con una cáscara de naranja. La pierna se infectó y finalmente la gangrena requirió la amputación de la pierna. Leach murió de complicaciones 2 meses después. Frederick, príncipe de Gales. Frederick, príncipe de Gales, fue el hijo mayor y heredero del rey Jorge II de Gran Bretaña. Se alejó de sus padres, el rey Jorge y la reina Carolina. Con sus ambiciones políticas insatisfechas, Frederick murió a la edad de 44 años el 31 de marzo de 1751. En el pasado, esto se ha atribuido a un absceso pulmonar reventado causado por un golpe de una pelota de cricket o una pelota de tenis real. Gran inundación de Melaza. La gran inundación de Melaza, también conocida como el desastre de la Melaza de Boston, fue un desastre que ocurrió el 15 de enero de 1919 en el vecindario North End de Boston. Un gran tanque de almacenamiento lleno con 2,3 millones de galones estadounidenses de melaza, que pesaba aproximadamente 13,000 toneladas cortas, reventó y la ola de melaza resultante se precipitó por las calles a una velocidad estimada de 56 kilómetros por hora, matando a 21 e hiriendo a 150. El evento entró en el folclore local y los residentes afirmaron durante décadas que el área todavía olía a melaza en los calurosos días de verano. Milón de Crotona. Milo o Milón de Croton fue un famoso atleta griego antiguo. Probablemente fue una persona histórica, como lo mencionan muchos autores clásicos, entre ellos Aristóteles. Fue 6 veces ganador olímpico y 5 veces campeón de lucha libre en las Olimpiadas 62 a 66. La leyenda dice que tales hazañas fueron su perdición final. Su última prueba de fuerza se produjo cuando viajaba por el campo y se encontró con un aldeano que intentaba partir un tocón con un martillo y unas cuñas. Milón le preguntó emocionado al hombre si podía intentar partir la madera con su fuerza, sin usar ninguna herramienta. El aldeano, honrado por la oferta de Milón, fue a buscar comida mientras Milón trabajaba. Milón inmediatamente trató de separar el tocón insertando sus dedos en la grieta donde el aldeano había clavado las cuñas. Cuando abrió el muñón, las cuñas cayeron y atraparon los dedos de Milón. Sin las cuñas allí para mantener abierta la grieta, cuando Milo se cansó, no pudo liberar sus dedos del muñón. Allí esperó a que el aldeano regresara con comida. La leyenda luego dice que Milón encontró su fin cuando los lobos o un león lo encontraron atrapado y lo convirtieron en su presa. Colin Scott. Colin Scott era un joven de 23 años que fue cocinado vivo antes de que las aguas ferozmente ácidas disolvieran su cuerpo. Los informes oficiales de la policía obtenidos después de la muerte de Colin mostraron que él y su hermana, Sable, habían caminado hacia un área prohibida en busca de un lugar para nadar ilegalmente.
La pareja ignoró muchas señales de advertencia grandes colocadas en el área que decían a los visitantes que permanecieran en el paseo marítimo. Sable los filmó a los dos saliendo del paseo marítimo de Norris Geyser Basin para buscar una piscina perfecta para darse un chapuzón. Antes de que encontraran el lugar correcto, Colin se deslizó en el agua azul celeste. Su hermana grabó el momento en que se resbaló y cayó a la piscina y los esfuerzos de ella por rescatarlo. Sin ninguna señal telefónica, su hermana corrió a un museo cercano para dar la alarma. Cuando regresó con varios guardaparques, ya era demasiado tarde. El hombre fue hervido vivo y luego disuelto en una fuente termal. Vieron partes de la cabeza, la parte superior del torso y las manos de Colin visibles en las aguas termales. Los rescatistas no pudieron recuperar con seguridad el cuerpo del hombre debido al área térmica volátil en la que se habían metido y una tormenta eléctrica que se avecinaba. Cuando regresaron a la mañana siguiente, el cuerpo de Colin ya no era visible. Todo lo que se encontró fue su billetera y sus chancletas. El informe confirmó que creían que Colin se había disuelto por completo de la noche a la mañana. Draco. Draco fue el primer legislador registrado de Atenas en la antigua Grecia. Reemplazó el sistema prevaleciente de ley oral y feudo de sangre por la Constitución draconiana, un código escrito para ser aplicado únicamente por un tribunal de justicia. Draco fue el primer legislador democrático solicitado por los ciudadanos atenienses para ser un legislador de la ciudad-estado, pero los ciudadanos no esperaban que Draco establecería leyes caracterizadas por su dureza. Según la Enciclopedia Bizantina del siglo X, relata una historia folclórica de su muerte en el teatro de Egineta. En una muestra de aprobación tradicional de la Grecia antigua, sus partidarios arrojaron tantos sombreros, camisas y capas sobre su cabeza que se asfixió y fue enterrado en ese mismo lugar. Carlos II. Carlos II, llamado Carlos el Malo, fue rey de Navarra entre 1349 y 1387 y conde de Évreux entre 1343 y 1387. Además del reino pirenaico de Navarra, Carlos tenía extensas tierras en Normandía, heredadas de su padre. Fue quemado vivo accidentalmente en 1387. Carlos murió en Pamplona, a la edad de 54 años. Hay varias versiones de la historia, que varían en los detalles. Carlos tenía ahora 60 años de edad y una masa de enfermedades a causa de la maldad de sus hábitos. Para mantener el calor, su médico ordenó que lo envolvieran en sábanas empapadas en licor de vino y que calentaran su cama con una sartén de brasas. Sus sábanas se encendieron en llamas junto con él. Estaba terriblemente quemado, pero se demoró casi 15 días en perder la vida en las más terribles agonías. Stephen Winfrey. Stephen Winfrey, de 50 años, era un cazador de conejos experimentado que usaba hurones y perros cuando partió el día de Año Nuevo para cazar en un hermoso lugar de Inglaterra. Cuando no regresó para el almuerzo, su familia notificó a la policía y un miembro del público encontró a Winfrey. El hombre estaba atrapado en el agujero sin apenas espacio. Encontramos la cabeza de un hombre primero en un agujero, solo se veían sus piernas y su torso, dijo el forense. Se hizo evidente que el hombre había fallecido. Una autopsia del hombre mostró que murió de asfixia debido a la falta de oxígeno. Martha Mansfield. Martha Mansfield fue una actriz estadounidense de películas mudas y obras de teatro de vodevil. El 29 de noviembre de 1923, mientras trabajaba en locaciones en Texas, en la película The Warrens of Virginia, Mansfield sufrió graves quemaduras cuando un fósforo arrojado encendió su traje de la guerra civil de faldas de aro y volantes endebles. Mansfield estaba interpretando el papel de Agatha Warren y acababa de terminar sus escenas y se retiró a un automóvil cuando su ropa se incendió. Su cuello y rostro se salvaron cuando el protagonista Wilfred Lytle le arrojó su pesado abrigo sobre ella. La llevaron de urgencia a un hospital donde murió al día siguiente de quemaduras en todas las extremidades, toxemia general y supresión de la orina. Rebecca Burger. La popular bloguera de estilo de vida en Francia murió después de que un dispensador de crema batida explotara y la golpeara en el pecho. Rebecca Burger, que tenía muchos seguidores en Instagram y a menudo escribía sobre moda, comida y fitness, murió en la explosión de un dispensador de crema batida dentro de su casa. Los familiares del bloguero publicaron una foto en Instagram del dispensador de crema batida de alta presión, que fue retirado del mercado hace 4 años. Aquí hay un ejemplo de un dispensador de crema batida que explotó y golpeó el tórax de Rebecca, causándole la muerte, escribió su familia, advirtiendo a otros que no usaran el dispensador. William Snyder. Asesinado por un payaso de circo. Suena como la peor pesadilla de todos, desafortunadamente para un niño de 13 años que vivía en San Francisco en 1854, era una realidad. En la noche del 10 de enero de 1854, hubo una pequeña representación teatral española en la calle Stockton.
Un niño llamado William Snyder vendía caramelos y cacahuetes. Por alguna razón, Manuel Ras, quien fue descrito como un payaso de circo defectuoso mentalmente, agarró a William por los talones y lo hizo girar varias veces. Cuando terminó, la sangre fluía de la boca de William. Fue llevado al hospital donde murió más tarde. Se llevó a cabo una investigación forense y se determinó que la causa de la muerte fue una ruptura de la arteria pulmonar izquierda. Se descubrió que la causa de la muerte fue accidental. William fue enterrado al día siguiente. Manuel Ras fue arrestado por asesinato y su caso fue enviado al gran jurado. Francis Daniel Brown. La víctima, Francis Daniel Brown, de 23 años, y su amigo, John Kemper, de 21, salieron de una taberna un sábado por la noche cuando la camioneta de Kemper se salió de la carretera y golpeó un cable de soporte. El cable cortó el espejo exterior derecho del camión y la cabeza de Brown. Hutcherson continuó manejando varias millas hasta su casa donde estacionó en el camino de entrada, con el cuerpo decapitado de Brown todavía colgando por la ventana del lado del pasajero, y se fue a la cama. Un hombre y su hija que caminaban al día siguiente por la mañana vieron el cuerpo colgando del camión y llamaron a la policía. Los oficiales encontraron a Hutcherson durmiendo con ropa manchada de sangre y lo acusaron de homicidio vehicular en primer grado, conducir bajo los efectos del alcohol, no detenerse en un accidente con muerte o lesiones y no mantener los carriles. La cabeza cortada de Hutcherson se recuperó más tarde cerca del lugar del accidente. Charmaine Maxwell. Charmaine Maxena Maxwell, conocida profesionalmente como Maxee, fue una cantautora nacida en Guyana. A mediados de la década de 1990, Maxwell saltó a la fama como miembro del trío femenino de R&B Brownstone. El 28 de febrero de 2015, Maxwell murió tras un accidente en Los Ángeles. La cantante estaba en su casa cuando se cayó y se cortó la garganta con un vaso que se rompió durante la caída. Murió poco después en el hospital, a los 46 años. Reginald Tucker. Reginald Tucker fue un joven abogado que corrió por el corredor de un rascacielos sin usar sus anteojos, se estrelló contra una ventana y cayó 39 pisos hasta morir durante una fiesta del 4 de julio. Las autoridades dijeron que Reginald Tucker, de 29 años, asistió a una fiesta que dio su bufete de abogados el martes por la noche en el piso 31, luego subió a las oficinas del piso 39 y corría por los pasillos con un compañero de trabajo. Los pisos más altos del edificio brindaban una excelente vista de la exhibición de fuegos artificiales de Chicago. James Allison, vocero del bufete de abogados, dijo que Tucker generalmente usa lentes de contacto, pero no los usó el martes por la noche porque uno de ellos estaba raspado. Dijo que los contactos de Tucker y sus anteojos fueron encontrados en su escritorio. Zeuxis. Zeuxis fue un pintor griego que floreció durante el siglo V a.C. y se hizo famoso por su habilidad para imitar la naturaleza y especialmente la naturaleza muerta con su arte. Se dice que Zeuxis murió de risa por la forma humorística en que pintó a la diosa Afrodita después de que la anciana que lo encargó insistiera en modelar para el retrato. Kurt Gödel. Kurt Friedrich Gödel fue un lógico, matemático y filósofo. Considerado junto con Aristóteles y Gottlieb Frege como uno de los lógicos más importantes de la historia, Gödel tuvo un efecto inmenso en el pensamiento científico y filosófico del siglo XX. Más adelante en su vida, Gödel sufrió periodos de inestabilidad mental y enfermedad. Tras el asesinato de su amigo cercano Moritz Schick, Gödel desarrolló un miedo obsesivo a ser envenenado y solo comía alimentos preparados por su esposa Adele. Adele fue hospitalizada a partir de fines de 1977 y, en su ausencia, Gödel se negó a comer. Pesaba 29 kilogramos cuando murió de desnutrición e inanición causadas por trastornos de la personalidad en el hospital de Princeton el 14 de enero de 1978. Luis Jiménez. Blue Mustang, o Mustang, y coloquialmente conocido como Lucifer, es una escultura de fibra de vidrio fundida de un Mustang ubicada en el Aeropuerto Internacional de Denver, de color azul brillante, con ojos rojos iluminados y resplandecientes. Destaca tanto por su llamativo aspecto como por haber matado a su escultor, Luis Jiménez, al caerle encima un trozo de ella en su estudio. Roger Miro. Roger Miro, de 56 años, le dijo a un vecino en su complejo de apartamentos alrededor de las 6:30 p.m. del martes que podría haber dejado caer su teléfono en el vertedero de basura, dijeron las autoridades. Miro pidió una llave del cuarto de basura en el estacionamiento del nivel inferior. Alrededor de 3 horas y media después, la policía recibió una llamada de la esposa de Miro diciendo que estaba desaparecido.
Después de hablar con los vecinos, los oficiales registraron el estacionamiento y el cuarto de basura, donde descubrieron que le habían quitado el candado a la puerta. Vieron una escalera apoyada junto al compactador de basura y el cuerpo de Miro dentro. Una autopsia determinó que Miro murió por aplastamiento causado por el compactador. Peng Fan. Peng Fan, un chef que preparaba un plato hecho con carne de cobra, murió después de que la serpiente le mordiera la mano, 20 minutos después de haberla separado de su cuerpo. Peng Fan del sur de China había estado preparando un plato especial hecho con cobra escupidora de Indochina, un manjar raro. Fue cuando iba a arrojar la cabeza de la cobra a la basura cuando ésta lo mordió, inyectándole al señor Peng su veneno neurotóxico que mata la carne. La policía dice que Peng murió antes de que pudiera recibir un antídoto para salvarle la vida en el hospital. Matilde de Austria. La archiduquesa Matilde María Alexandra de Austria estaba destinada a convertirse en reina de Italia como esposa de Humberto I, pero su temprana muerte impidió el matrimonio. La archiduquesa Matilde murió por autoinmolación accidental el 6 de junio de 1867, a la edad de 18 años. Se puso un vestido de gasa para ir al teatro, luego encendió un cigarrillo para fumar. Al poco tiempo, escuchó acercarse a su padre, quien le había prohibido estrictamente fumar, por lo que escondió el cigarrillo detrás de ella, prendiendo fuego a la tela muy inflamable de su vestido. Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en todo el cuerpo, con partes de su vestido quemándose en la piel, y murió a causa de estas heridas poco después del accidente. Toda su familia fue testigo de su muerte. Caleb Schwab. El 7 de agosto de 2016, Caleb Schwab, el hijo de 10 años del representante del estado de Kansas, murió mientras montaba en Beirut. La balsa en la que viajaba salió volando durante el ascenso del segundo montículo e impactó contra un soporte metálico de la red, decapitándolo. Los otros 2 pasajeros, ambas mujeres, resultaron heridos en el incidente. Uno sufrió una fractura de mandíbula, mientras que el otro sufrió una fractura de hueso facial y necesitó puntos de sutura. Inmediatamente después, el parque se cerró en espera de una inspección. Aunque el parque reabrió 3 días después, el paseo permaneció cerrado. Frank Hayes. Frank Hayes fue un jockey que, el 4 de junio de 1923, en el hipódromo de Belmont Park, Nueva York, ganó una carrera de obstáculos a pesar de sufrir un infarto fatal en la última parte de la carrera. Hayes, de 22 años, nunca antes había ganado una carrera, ya que de profesión no era jockey, sino entrenador de caballos y mozo de cuadra. Hayes murió en la última parte de la carrera y su cuerpo permaneció en la silla de montar cuando el caballo cruzó la línea de meta, ganando por una cabeza, convirtiéndose en el primer, y hasta ahora único, jockey conocido en haber ganado una carrera después de muerte. Isadora Duncan. Angela Isadora Duncan fue una bailarina y coreógrafa estadounidense, pionera de la danza contemporánea moderna. En la noche del 14 de septiembre de 1927, en Francia, Duncan iba de pasajero en un automóvil. Llevaba un largo pañuelo de seda pintado a mano, un regalo de su amiga Mary Desty. Desty, que despidió a Duncan, le había pedido que usara una capa en el vehículo al aire libre debido al clima frío, pero accedió a usar solo la bufanda. Su bufanda de seda, que colgaba alrededor de su cuello, se enredó alrededor de las ruedas abiertas y el eje trasero, sacándola del auto abierto y rompiéndole el cuello. Desty dijo que llamó para advertir a Duncan sobre la bufanda casi inmediatamente después de que el auto se fue. Desty llevó a Duncan al hospital, donde fue declarada muerta. Henry Taylor. En 1872, un portador del féretro, Henry Taylor, murió aplastado debajo de un ataúd en un funeral. Fue a la mitad de la ceremonia cuando tropezó con una piedra y tropezó mientras cargaba el ataúd. Los otros portadores se soltaron y el ataúd cayó sobre él. Alexander Chechik. Un hombre de 26 años llamado Alexander Chechik fue un hombre que se encontró muerto en su automóvil, hecho pedazos por una explosión. Los investigadores estaban desconcertados por lo que encontraron y no tenían idea de que podría haberlo causado. Sin embargo, cuando buscaron en su teléfono encontraron la razón, la cual era que estaba posando para una selfie con una granada de mano. Chechik estaba posando para una foto con la granada para impresionar a sus amigos. Tiene la brillante idea de quitar el alfiler para darle un toque adicional. Carlos VIII de Francia. Carlos VIII, llamado el Afable, fue rey de Francia desde 1483 hasta su muerte en 1498. Carlos murió en 1498, 2 años y medio después de su retirada de Italia, a consecuencia de un accidente. Mientras se dirigía a ver un partido tenis real, se golpeó la cabeza con el dintel de una puerta.
Alrededor de las 2 p.m., mientras regresaba del juego, entró en coma repentino y murió 9 horas después. Charles Bakke. El 25 de agosto de 2014, Charles Bakke, de 39 años, fue asesinado a tiros accidentalmente mientras instruía a una niña de 9 años sobre cómo disparar una mini Uzi. El accidente ocurrió en Arizona, donde Bakke había trabajado durante aproximadamente 18 meses. Según los funcionarios de la ley del condado, el tiroteo se considera un accidente industrial. La edad mínima fijada por el campo de tiro para disparar un arma es de 8 años siempre que el niño sea supervisado por uno de los padres, como lo fue la niña. También era legal que la tienda de arma poseyera la Uzi. Según el padre de la niña, su familia había viajado desde su hotel de Las Vegas hasta la última parada. La madre de la niña grabó en video a su hija probando la Uzi y dijo que vio cómo el arma retrocedía y su hija perdía el control. Según los informes, la niña dijo que la Uzi era demasiado para ella después de que disparó el arma y no pudo controlar la elevación del cañón, lo que provocó que el cañón se dirigiera a Bakke. Se cree que Bakke murió de un solo tiro en la cabeza. Comer demasiado regaliz negro. Después de que un hombre generalmente sano de 54 años colapsara y muriera de un ataque al corazón, los médicos descubrieron un culpable poco probable, el regaliz negro, que lo llevó a la muerte. En enero de 2019, un hombre que era un trabajador de la construcción que vivía en Massachusetts, había consumido 1 o 2 bolsas grandes de regaliz negro todos los días durante 3 semanas. Luego, mientras almorzaba en un restaurante de comida rápida, de repente se desplomó. Los proveedores del hospital descubrieron que el nivel de potasio del hombre era extremadamente bajo, lo que probablemente había causado problemas con su ritmo cardíaco y otros problemas. Sin embargo, según la médica que lo atendió, no tenía antecedentes familiares de enfermedad cardíaca ni ninguna otra afección que hubiera provocado su nivel peligrosamente bajo de potasio. En última instancia, los proveedores del hombre concluyeron que la caída en sus niveles de potasio que condujeron a su paro cardíaco fue causada por el consumo de una gran cantidad de ácido glicirrícico, que se encuentra en el regaliz negro. Constán II. Constán II, apodado el Barbudo, era el oriental emperador romano de 641 a 668. El 15 de julio de 668, fue asesinado en su baño por su chambelán, fue asesinado con un balde y apuñalado con un cuchillo. Inundación de cerveza de Londres. La inundación de cerveza de Londres fue un accidente en la fábrica de cerveza de Londres, el 17 de octubre de 1814. Tuvo lugar cuando estalló una de las tinas de madera de 22 pies de altura de porter en fermentación. El líquido que escapaba desalojó la válvula de otro recipiente y destruyó varios barriles grandes. Se liberaron en total entre 128.000 y 323.000 galones imperiales de cerveza. La oleada de porter resultante destruyó la pared trasera de la cervecería y barrió un área de viviendas marginales conocida como la colonia de Grajos de Giles. 8 personas murieron. John Burns, Richard Leroy y Richard Legg. El reactor estacionario de baja potencia número 1, también conocido como SL-1 o el reactor de baja potencia Argonne, fue un reactor nuclear experimental del ejército de los Estados Unidos. Experimentó una explosión de vapor en la noche del 3 de enero de 1961, matando a sus 3 jóvenes operadores militares y clavando a uno de ellos al techo de la instalación con un tapón de la vasija del reactor. El evento es el único accidente de un reactor en la historia de los Estados Unidos, que resultó en muertes inmediatas. Denver Lee. Un hombre de Oklahoma fue sentenciado a 30 años de prisión por asfixiar a su padrastro con un calzón atómico en diciembre de 2013. Bradley Davis, de 35 años, se declaró culpable de homicidio involuntario en primer grado en mayo por la muerte de su padrastro. El juez rechazó la petición de Davis de una segunda oportunidad. Davis dijo que golpeó a su padrastro, Denver Lee, de 58 años, y tiró de la banda elástica de la ropa interior sobre su cabeza y alrededor de su cuello. Esto dejó marcas de ligaduras en la víctima. El médico forense indicó que la causa de la muerte fue traumatismo por objeto contundente y asfixia. Sam Ballard. En 2010, Sam, de 19 años, un ávido jugador de rugby, estaba bebiendo con Jimmy Galvin y varios de sus compañeros australianos cuando una babosa comenzó a arrastrarse por el patio de concreto de Galvin en su casa en Sydney. Según declaraciones de Galvin, se encontraban sentados, disfrutando un poco de la noche y tomando vino tinto. Cuando de pronto una babosa comenzó a arrastrarse y luego surgió la conversación de que si debería comerla. Después de tragarse la babosa, Sam se debilitó y se quejó de un fuerte dolor en las piernas.
La madre de Sam le dijo al programa de noticias que al principio les preocupaba que pudiera tener esclerosis múltiple, que había afectado a su esposo. Pero los médicos dijeron que no, que esa no era la causa. Luego, Sam se volvió hacia su madre y le dijo que había comido una babosa, en lo que la madre le respondió que nadie se enferma por eso. Pronto, sin embargo, los médicos les dijeron lo contrario. Sam había desarrollado la enfermedad del gusano pulmonar de rata a partir de la babosa infectada, cambiando su vida para siempre. Poco después del diagnóstico, Sam entró en coma, donde permaneció durante 420 días. Se despertó paralizado, incapaz de comer sin un tubo o moverse sin un esfuerzo intenso. Requería atención las 24 horas, los 7 días de la semana. A pasar de semanas, Sam murió. Antes de terminar con el video, me gustaría invitarlos a mi canal de Twitch, lugar donde me encuentro streameando y jugando cada noche. También pueden unirse al servidor de Discord, lugar donde contamos con una gran comunidad incluso con servidores de juegos. Y bien, eso ha sido todo por esta parte. Les recuerdo que aún faltan más niveles que estaré trayendo en diferentes videos. Si el video te gustó, puedes apoyarme con un comentario, like y suscripción, ya que eso ayuda a que YouTube nos recomiende más. También me gustaría invitarlos al Discord del canal, lugar donde podrás hablar con más gente de la comunidad. Y bien, sin más nada que decir, me despido. Buenas noches.